Hay heridas que no parecen empezar en esta vida. La de traición es una de ellas. Heridas que no se explican solo por lo que te había pasado y se debe a ciertos emplazamientos muy concretos en tu carta natal. Soy Vicky Crechet, astróloga y divulgadora. Te doy la bienvenida a este canal donde descubrimos en profundidad la astrología psicológica, sobre todo si eres estudiante de la astrología, pero también si eres una apasionado o apasionada de esta milenaria disciplina y este lenguaje simbólico profundo. Si tú no buscas superficie, sino quieres ir a la profundidad, este es tu canal. Hoy vamos a hablar de las relaciones intensas y la vincularidad intensa, pero quiero que comprendamos la herida de traición a nivel más profundo. Nunca va del otro, va de ti. Vamos a comprender qué energía en tu carta natal justamente está generando esto. Y qué tiene que ver todo esto con algo mucho más profundo, mucho más antiguo que esta vida y algo inclusive casi kármico. Cuando en tu carta natal hay una fuerte energía de Escorpio o Plutón posicionado en las casas importantes o con alta carga de esta energía en tu código, no es casualidad. La herida de traición no es que simplemente alguien te había fallado, es sentir que cuando te abres, te rompen. Cuando confías, pierdes el poder. Y la palabra poder personal, es clave para comprender esta herida. Porque la palabra poder está muy relacionada con el arquetipo de Plutón. Plutón evidentemente es un arquetipo transpersonal, con lo cual significa muchísimas cosas. Quiero adelantarte que no vamos nunca a llegar a la profundidad, al centro, a comprender el arquetipo, porque sería comprender el constructo de la vida misma y siempre seguirá siendo un misterio. Sin embargo, cada vez nos acercamos más. Y Plutón significa la gravedad. Plutón significa la fuerza que mantiene las partículas juntas. Esta fuerza de implosión, de atracción, de alquimia que hace de carbón diamante. Por eso Plutón nos habla de transformación, de la muerte y renacimiento, la muerte simbólica y la muerte literal. Con lo cual, los códigos con alta carga de esta energía tienden a los juegos de poder, tienden a polarizarse, a atraer lo mismo y que uno se polarice por encima y el otro por debajo. Puede ser transversal o puede ser en algunas áreas concretas de la vida, pues se va redistribuyendo esta carga. De ahí también es esta sensación de necesidad de control y de ahí también nacen evidentemente los celos, que es algo posesivo, pero no necesariamente. En realidad es una energía muy sanadora, muy bonita, tanto la del Plutón regente del Escorpio como el signo de Escorpio. También es importante, si estudias astrología, comprender que Plutón es un planeta transpersonal que no te genera nada, sino es la psique que se polariza ante la entrada de la energía transpersonal plutoniana. No te genera nada el Plutón, es tu psique la que sale disparada, como en una lavadora que sale por los lados y se divide en la parte blanda y la parte, digamos, más dura, por así decirlo. Pero no es lo mismo, no es análoga, literal, de la energía escorpiana. La energía escorpiana no es transpersonal en sí misma. Los signos transpersonales solamente son Acuario y Piscis. Escorpio no es transpersonal, pero Plutón sí. En la astrología moderna comprendemos la energía escorpiana como alguien que no ama a medias, que no hace nada a medias. Sobre todo cuanto más carga escorpiana, más maximalista es en su sentir. Es un signo de agua profunda, de agua de un pantano que puede llegar a absorber, y ahí en profundidades hay muchas cosas que no se ven en la superficie. Es un signo muy profundo y también habla de tabúes, de secretos que vienen a ser revelados. Entonces, si tienes alta carga de estas energías, es probable que en tu clan, sobre todo si tienes Plutón en casa 4, por ejemplo, hayas venido a revelar los patrones. Si Plutón está en tu casa 7, estos mismos patrones van a ser vividos probablemente por ti mismo o ti misma en el área de la relación personal. No significa solamente la relación de pareja, puede perfectamente ser
la relación con tus clientes, cualquier relación uno a uno, incluso figuras de autoridad, porque es verdad que atribuimos el arquetipo de la autoridad a Saturno, pero, ¿sabes? Este tipo de autoridad todopoderosa sería más bien Plutón. Y además Plutón vendría a explicarnos big money, ¿no? El dinero en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque también evoca poder en este mundo material, ¿sí? Con lo cual, para que vayas entrando en estas tonalidades de temáticas de poder y comprender por qué están relacionados con estas energías, te doy todos estos ejemplos. Lo vemos muy bien, incluso hacemos algunos retos en el Astro Club, que por cierto te invito a mi experiencia totalmente gratuita de 2 clases gratuitas donde puedes experimentarlo en carne y huesos y sentir esta vibración que tenemos en la comunidad. Te dejaré por aquí el link. Y es muy importante también elevar este lenguaje. ¿Por qué es importante elevar el lenguaje? ¿Y por qué este es el propósito del Astro Club también? Y siempre intento contribuir. Porque en función de cómo ves Escorpio, un signo tan temido, ¿no? tan odiado a veces, o cómo miras, con qué gafas miras, cómo hablas sobre tu escorpianidad y tu carga plutoniana, define en gran medida de cómo lo vives. Y también puede ser una energía muy elevada, muy sanadora, muy magnética, muy sensual, muy atractiva. ¿Por qué es magnética también? ¿Por qué se atribuye también? Porque, por un lado, al ser humano lo atrae lo prohibido y Escorpio representa mucho este arquetipo. Por otro lado, por la propia dinámica del arquetipo, que significa la fuerza magnética, la fuerza que mantiene las partículas juntas, la fuerza esta que hablamos de gravedad, la fuerza que va de fuera hacia adentro, hacia la profundidad. Y literalmente a nivel físico genera esta gravedad y esta atracción y por consiguiente este magnetismo. Con lo cual, ahora que hemos comprendido un poco más esta energía, más en profundidad y de forma más elevada, también comprendemos que cuando alguien ama de forma escorpiana no lo hace a medias, sino lo hace absolutamente de forma desmedida incluso, desde la profundidad más grande de su ser. Y por eso, cuando hay alguna mínima desconfianza, hace muy buenos cortes. Pero lo que duele no es algo solamente presente, sino algo mucho más antiguo. Hablemos del origen profundo. Aquí no hablamos sobre las experiencias ligeras. Aquí hablamos de procesos inevitables. Cuando Plutón es fuerte en tu carta, por ejemplo, cuando está en cualquier casa angular, casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, cuando Plutón está en tu casa 12, también es muy importante. Cuando Plutón está en expectación a tu Sol, cuando Plutón está en cualquier aspecto tenso a tu Sol, puede ser conjunción, cuadratura, oposición, inclusive cuando está en trígono, porque lo que quiere decir no es que esté súper armónico, sino que la energía fluye libremente de Plutón hacia tu Sol y esto tiña tu Sol también de esta energía más escorpiana, ¿sí? Con Plutón, como no hay medias tintas, el trígono también se siente mucho, ¿vale? Y también en expectación a regente de tu ascendente, regente del signo de tu ascendente, pues en la expectación tensa al Plutón también genera estos viajes. Te pongo algunos ejemplos más. Si, digamos, tú tienes Plutón en la casa 4 y Plutón hace aspecto, tu regente de tu ascendente está en casa 10, Plutón viajaría también a la casa 10. O si está en la casa 7, Plutón viajaría a la casa 7. Con lo cual, evidentemente la temática plutoniana estaría más en la casa donde está, pero su impacto sería transversal cuando tenemos esta polaridad y cuando Plutón está en estas posiciones, genera un efecto transversal. Digamos que está en todas las áreas de tu vida, no solamente en casa donde está. Solamente acuérdate que esto aplica a las casas angulares, a la casa 12 también y a la expectación dura a tu Sol o tu regente descendente. En la casa de la Luna se viviría también de forma muy intensa,
pero no generaría esta polarización, sino básicamente sería muy relevante para tu mecanismo de regulación. Y como la regulación es algo que tratamos a diario y que en la mayoría de las ocasiones estamos ubicados en la luna, pues también sería muy relevante, pero sería distinta la dinámica. Y todo esto te lleva a relaciones súper intensas, a transformarte a través de la relación, a relación familiar también intensa, relación laboral intensa, es decir, intensidad en todas las áreas de tu vida. Desde la versión más simbólica, Plutón representa lo no resuelto que viene a ser revelado. Por ejemplo, Plutón en casa 6 es algo no resuelto, por ejemplo, a nivel salud, a nivel laboral, que vamos a, si nos ubicamos en el contexto de esta casa y la vivimos con la intensidad, inevitablemente vendríamos a revelar algún tabú en este sentido. Si miramos desde la perspectiva evolutiva, la energía escorpiana puede entenderse como la memoria revelada emocional, acumulada, como si los personajes anteriores en las encarnaciones paralelas hubiesen vivido pérdida de control, la traición y abandono. Además, manipulación y abusos de poder. Y como que estas experiencias no hubiesen cerrado del todo y te toca revelarlo y subsanarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta vida no empieza desde cero. Empieza con una sensibilidad especial, como si fuera una especie de radar. Con lo cual necesito generarme este tipo de experiencia para alquimizarla. Detecto todo, siento todo, casi que veo el futuro, pero también temo todo. Y entonces, sin darme cuenta, atraigo algo para reactivar esta herida. No porque esté destinada a sufrir, sino precisamente para revelar el patrón. Entonces, si hablamos con algunos ejemplos, por ejemplo, Plutón en 7, el tema de todo tipo de relaciones. Casa 8, por ejemplo, la convivencia, finanzas compartidas, la intimidad, la transformación propia, traumas compartidos, ojo. Casa 4, raíces familiares profundas, inclusive el inconsciente del clan. Es muy probable que tus relaciones no sean normales. Podríamos decir esto en caso de otras casas angulares, o casa 12, o casa 1, o casa 10, probablemente también. A veces incluso son obsesivas, sí, también magnéticas. Inclusive podrían ser dolorosas. Además, tendríamos que tomar en consideración si tienes expectación a Venus, Venus-Plutón, muy importante, en oposición, en conjunción o en cuadratura. Y aquí aparece el patrón. Confío, me abro, saco mi vulnerabilidad, algo se rompe, me transformo. Pero también puedo generar, si esto lo combino con alta sensibilidad, el cierre, con lo cual no permito que entre porque lo que vaya a entrar me va a romper y además se va a establecer una dinámica de poder y sumisión. Escorpio no solamente es la herida, es la capacidad precisamente de renacer, es el que mejor sostiene el dolor ajeno. Pero el propósito no es que vivas en desconfianza, sino que aprendas a amar sin perderte, porque tiene mucho miedo a perderse en la fusión. Cuando se une una energía con la otra, ¿sí?, como Kundalini, y nace una tercera energía y se eleva. Este es el propósito espiritual más grande de Escorpio. A confiar sin ceder el poder, sino convertirlo en una alquimia que dé paso a la transformación de la energía. Cuando lo integras es cuando dejas de repetir la historia. Si estabas en algún momento, en alguna vida, a punto de entregarte y justamente en tu punto más vulnerable te abandonaron, y no tiene por qué ser traición en el sentido tradicional, sino simplemente no es que haya pasado algo grave objetivamente, sino que la sensación interna es como que en el momento más vulnerable me abandonas. Esto hace que a nivel energético nazca esta energía escorpiana y se traslade en esta encarnación a tu matriz de la realidad para poder ser trascendida. Si te ha resonado esto, déjame un comentario y realmente te
invito a analizar tu carta, a ver los emplazamientos, a ver si tienes muchos planetas en Escorpio, sea stellium o no, la casa 8 poblada, luminarias en casa 8, varios planetas en Escorpio, Plutón en casas angulares, Plutón en casa 12, Plutón en aspectos tensos al regente del ascendente y a tu Sol. Todo esto sería muy importante de revisar a nivel emplazamientos para poder profundizar. Si quieres que profundicemos más, dale un like y suscríbete. Te mando un fuerte abrazo.